y Asia, particularmente China? Bueno, China lleva 2 años y medio de crisis. Te decía al principio que los bonos high yield en el sector inmobiliario están subiendo pese a que sigue la crisis hipotecaria. Un poco lo que a veces ha pasado en Latinoamérica, ¿no? Cuando todo se destruye y bueno, llega un momento de que si un bono vale 30, uno lo empieza a mirar y cuál es el potencial de suba. Sin embargo, el equity market desde fines de septiembre el gobierno tuvo una reacción porque vio que lo que estaba haciendo no alcanzaba, tiró una especie de bazooka de medidas de todo tipo. Esto provocó hace poco un rally del 8,5% en la bolsa, duró 2 días el rally, todo volvió para atrás. Yo en China sugiero mirar 2 o 3 indicadores. Uno es cuánto rinde el bono del Tesoro chino a 10 años en moneda local, que te da una pauta de qué hace el inversor chino. Esta mañana ese bono estaba rindiendo 1,71%, mínimo histórico. O sea que el chino no quiere hacer nada. Está asustado, no quiere consumir, tiene miedo de seguir perdiendo el empleo. El otro es qué pasa con el precio de las casas. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que fue en julio del 21, ya lleva 3 años y medio. Si uno mira lo que han caído los precios de las casas, en los últimos meses, particularmente en noviembre, después de las medidas anunciadas, se empezó a revertir. De hecho, por primera vez en lo que llama ciudades Tier 1, las ciudades más importantes, los precios en noviembre contra octubre ya no cayeron, pero en el promedio del 70% de las ciudades del país cayeron. Necesitamos que eso deje de caer. Pues si sigue cayendo, estamos en deflación. La deflación lleva al consumidor a ahorrar y no salís de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces hoy en China yo veo atractivo de nuevo, como el mercado de bonos ha estado muy golpeado, pero es un trabajo más de bottom-up, de encontrar valor. El equity market, por ahí mirado 2 o 3 años, comparando las evaluaciones con el resto del mundo, están muy baratas. Pero bueno, acaba de asumir Trump, prometió aranceles a la importación contra China del 60%. Si entra con los botines de punta, en este contexto de China, yo no me apuraría por comprar la bolsa. Entonces hay que estar atento. O sea, el primer trimestre me parece que es un trimestre donde hay que poner mucho el ojo y por ahí volvernos a encontrar, Felipe, a fines de marzo, para ver cómo se acomodaron las piezas, para tener un panorama para el inversor para el mediano plazo. Y hablando de Asia, uno pierde de vista un país que calladito viene siendo además en la bolsa un gran performer, que es la India. Hoy ya China no es el país más poblado del mundo, es la India. Hoy China crece como mucho al 4%. La India viene creciendo al 6% y la proyección es que los próximos 2 años va a crecer arriba del 6%. La India también está en un cambio tecnológico, tiene muchos unicornios tecnológicos, así que es un mercado bastante interesante. Hace un rato mencionaste que aquellos inversores que se posicionan en países como México, Brasil, perdieron mucho. Particularmente preguntando por Brasil, ¿cómo ves este mercado para el año que viene? Bueno, ya hemos hablado de Brasil en su momento. El gran tema de Brasil, que sigue siendo lamentablemente la asignatura pendiente, es el fiscal. Está cerrando este año con un déficit fiscal de cerca de 10 puntos del PBI. eh, y el mercado está muy descreído. El gobierno sí, a través de lo que es el Banco Central, está reaccionando con una política monetaria ortodoxa, ha subido las tasas a un nivel inusitado. Yo creo que la siguen errando. O sea, si el problema es fiscal, no lo resolvés con tasas de interés. Lo resolvés mostrando señales y una hoja de ruta creíble. Y este es un gobierno que desde que asumió mostró una especie de tosudez que la sigue mostrando. Entonces, es medio peligroso esto. Un país que tiene una balanza comercial superavitaria, un país que tiene grandes reservas internacionales en el Banco Central. La última semana creo que vendieron 8.000 millones de dólares de reserva. Tiene, pero a ver, quedan 2 años del gobierno de Lula. Si esto va a seguir así y con la escalada que tuvo en las últimas semanas, la caída se está transformando de aritmética en geométrica. Y, y cuando hay una huida así es bastante peligroso, ¿no? Entonces,
En mi opinión, Felipe, las evaluaciones están muy atractivas, hay que mirar, es el momento para mirar, pero yo creo que el año para Brasil es el 2026 y no el 2025, porque faltan 2 años para las elecciones. ¿Qué catalizador grande vamos a tener? Pero habiendo dicho eso, yo creo que es un momento para poner una ficha en Brasil, porque podemos llegar a tener un catalizador de corto plazo. ¿Cuál sería? Obviamente, como el problema de fondo es político, el catalizador va a tener que ser político. El Congreso está discutiendo un paquete fiscal que el propio Lula se ocupó de licuarlo con una medida de deducciones impositivas, cayó mal en el mercado, pero bueno, el Lula no tiene el poder en el Congreso, y el Congreso mira también la popularidad de Lula. Hoy la popularidad de Lula está en el 30%, y la más baja de los 3 gobiernos de Lula. ¿Qué perspectiva tiene este gobierno de ganar las elecciones dentro de 2 años? Ninguna. Se ve un giro hacia la centro derecha en Brasil. ¿En qué momento jugarla? Yo creo que 2 años antes es demasiado prematuro para los riesgos que tenés de corto plazo. Pero en la Constitución de Brasil, a diferencia de otros países, hay un mecanismo que me parece muy práctico, que es lo que se llama la reforma ministerial. O sea, hoy los 6 puestos más importantes de Brasil no los comparte el gobierno, tiene su núcleo duro. Ahora, como están las cosas y se van a seguir complicando porque esta dinámica macro empieza a afectar mucho la micro, entonces por ahí hay un pragmatismo y deciden ceder para sobrevivir. Entonces podés llegar a tener un rally en algunos activos temporario, no sé si es un bear market rally, pero rally al fin. Por el otro lado, el Lula acaba de ser operado en menos de 10 días 2 veces de una hemorragia intercraneal. Lula tiene 79 años, creo, y no está bien de salud. ¿Y quién es su vice? Su vice es Geraldo Alckmin, que es un tipo de mercado. Era un tipo del PSDB, un tipo que estaba con Fernando Enrique Cardoso, que fue gobernador de San Pablo, que gobernó y tuvo una gestión bastante respetable. ¿Y qué pasa si tiene que renunciar Lula? Lo que pasa es que como Alckmin no es del riñón, nadie quiere que pase eso. Entonces, ¿uno apostaría a un cambio así? Y por ahí da para una opcionalidad. Ahora, el año 2026 sí que va a ser interesante Brasil, porque sin duda creo que las elecciones del 26 la gana la centro derecha. Pero por ahí, y me voy de Brasil, en Chile tenés lo mismo, no sé si lo mismo, pero tenés elecciones en 11 meses. En noviembre del año que viene termina el gobierno de Boric. Y en las elecciones regionales de hace 2 meses ya mostró la centro derecha un liderazgo. Que por ahí es un trabajo más para el bottom-up, pero de lo macro global, con un cambio político más hacia el centro, por ahí es un lugar para empezar a hurguear este año.